Muy buenos días. Espero que se encuentren bien y hayan pasado una buena semana. Bienvenidos a nuestro suplemento número 6 de nuestro taller terapéutico de tejido circular llamado Metamorfosis. Para este suplemento yo quisiera hacer un gran resumen para poder en pocas palabras explicarles a ustedes, si son nuevos o ya vienen viendo esta serie de videos, poder entender y comprender lo que yo quiero decirles con mi trabajo. Ahora bien, a partir de metamorfosis, yo quisiera enseñar o hacerles ver dos cosas. La primera, que se pueden hacer cosas con libros, y la segunda, que el tejido circular es como una escuela de pensamiento. Esas dos cosas o esas dos bases van a ser, digamos, lo que me permita o lo que me permitió, de hecho, emprender este estudio desde la depresión, la melancolía, el entusiasmo, la filosofía, la literatura, etcétera, etcétera, que venimos haciendo acá. Entonces, para la charla de hoy, yo quisiera explicar y representar a nuestro grupo de metamorfosis para que los interesados puedan seguir viendo y escuchando toda esta serie de charlas y aprendiendo también de los tutoriales con el tejido guano. Entonces, ¿qué quiero decir con esos dos pilares o bases que pretendo yo enseñar en metamorfosis? Yo pretendo que los libros, es decir, aquellos que fueron compuestos de letra e imágenes, fueron como la materia prima de los artistas. Eso quiero que quede claro a lo largo de este taller. Y el tejido, aparte de la escritura, al ser simbólico, nos prepara para comprender, al igual que un libro, la realidad. Es decir, tanto el libro como el tejido nos ayuda culturalmente a comprender la realidad circundante o de nuestro propio contexto para poder asimismo participar de ella y actuar, existir, vivir, habitar en ella, como un animal su manada. Entonces, las letras y los textiles son medios para comprender una realidad determinada. Eso más o menos es el objetivo que yo quiero mostrar con estos dos pilares: hacer cosas con libros y el tejido circular como una escuela de pensamiento. Ahora bien, el libro, culturalmente y a lo largo de la historia, sabemos que nos permite jugar con el tiempo y el espacio a nuestro antojo, como nosotros queramos manipularlo o pensarlo de determinada manera. Los libros son como artefactos que podemos usar para transportarnos en el tiempo y en el espacio. He ahí entonces, digamos, el efecto que sostiene, digamos, la lectura de un buen libro, el que nos detenga en medio de la nada. Y ahí, y solo ahí, estará el descampado para poder pensar. El descampado que necesita el pensamiento para poder abrir, brotar, surgir en la realidad. Y que otros, obviamente los que están alrededor, se den cuenta y puedan comprender el mensaje. Ahora bien, si el libro ha sido considerado históricamente de esa forma, yo propongo que la mochila o el quipu peruano en este caso, porque los dos ejemplos son válidos, como otros artefactos que nos permiten algo parecido, es decir, detenernos en medio de la nada
y poder a partir de ahí transportarnos a cualquier tiempo o lugar. Esto, digamos, a doble perspectiva, es decir, tanto en el libro como en la mochila, yo quiero llevar este mensaje tanto para el que escribe como el que teje, es decir, como el que lee o el que ve un artefacto de estos, porque cualquiera me podría decir, pero la experiencia, digamos, que estamos buscando por medio de la literatura, y si por medio de la literatura hay alguna liberación, ¿eso solo lo puede hacer el que escribe? ¿El escritor de profesión? Pues no, el que lee un libro, un buen libro, en este caso, también puede llegar a un tipo de experiencia entusiasmática, como a mí me gusta llamarlo, o a partir de una melancolía, soltar claves o abrir puertas que nos permiten seguir vivos. Es decir, los libros son como señales de humo en medio de la selva, y por ello son guías para nuestras vidas. En el tejido ocurre algo parecido. No solo el que teje, sino también el que ve tejer, también puede participar de esa experiencia y, obviamente, aprenderá a tejer con el tiempo. Es lo mismo que el que lee y se entusiasma tanto que empieza a escribir. Hay una ambivalencia entre esas acciones, entre escribir, leer y tejer, ver. Ahora bien, haciendo ese paralelo entre el libro y la mochila, se puede decir de los dos algo determinado, es decir, algo en lo cual participan estos dos artefactos y nos pueden dar luz de su sentido, de su significado. Y esto es festina lente. Festina lente es un adagio latino que nos da el sentido tanto para el libro como para la mochila. Festina lente significa algo así como apresúrate lento, vamos deprisa pero con calma, o vísteme despacio que voy deprisa. Es variación española de este adagio latino. Entonces es como queriendo decir que solo manteniendo la calma y el control de la situación, es decir, reflexionando, es que podemos responder o actuar de determinada forma y de la manera más suelta posible, de la manera, digamos, más llevadera en cada caso. Ahora bien, si nosotros actuamos según este adagio, festina lente, pues vamos a actuar con las características que estos artefactos nos imprimen en nosotros o en nuestras vidas propias. Es decir, tanto el libro como la mochila nos enseñan de este festina lente, nos enseñan de la paciencia, del sosiego, de la tranquilidad y quizá, y es lo que buscamos acá, de la catarsis para poder llevar siempre una vida mejor, a pesar de las desgracias, las miserias y los avatares del mundo contemporáneo. Entonces, este festina lente y el pensamiento nos enseñan, es decir, el yo ir lento pero seguro, por así decirlo, pero llevado eso al pensamiento, es decir, a la reflexión humana, que ha sido la que, digamos, ha permitido todo el progreso, toda la civilización y todo el progreso también moral del cual nos vanagloriamos tanto hasta el día de hoy, pero que no aceptamos que es del pensamiento y la reflexión libre del ser humano que ha podido surgir todo esto. Entonces, festina lente
y el pensamiento nos enseñan a nosotros que no hay un camino recto, no hay un camino, digamos, lineal por donde el, digamos, guía máximo nos diga a dónde ir, o sepamos nosotros hacia dónde va o dónde termina aquel tramo del camino. En la realidad las cosas no funcionan así. Nosotros vamos como en círculos, por curvas, rodeando los bosques, perdidos en medio del laberinto de esta tierra. No es verdad que haya un camino recto que nos lleve a algún lugar. Y eso, Festina Lente y el pensamiento nos lo enseña. Por ello, la risotada mayor, es decir, nosotros al comprender eso, por medio del Festina Lente y el pensamiento, que no hay camino recto, pues lo único que podemos expresar de todo eso no sería simplemente un, bueno, suicidémonos porque no tiene sentido la vida, no, sino una larga risotada con la cual podamos seguir eso, vivos y parados, por así decirlo, frente al absurdo de la existencia. Esto entonces nos enseña la risotada, no puede ser serio y pesado. Si estamos acá y esto es absurdo, algo más allá del simple hecho de no tener sentido, pues tiene que respondernos para poder nosotros seguir en el propio absurdo. Es decir, al final vendrán los leones rientes, como decía Zaratustra al final del cuarto libro. Espero que vengan los leones rientes y me enseñen a reír a pesar de todo esto que pues nosotros vivimos a diario. Ahora bien, ¿por qué rientes? Y es que hay que preguntarnos si estamos hablando de melancolía, de tristeza, de que el artista, por medio de su humor negro, va a crear y va a inventarse las piezas y las obras que cunden los museos en nuestra civilización. ¿Por qué hablar entonces de la risa y la risotada? De lo hilarante que es lo absurdo de la existencia. Por esta cita de Aristóteles. Aristóteles, no me acuerdo en este momento en qué libro lo dijo, pero creo que Hermsen nos dará más adelante el dato. Se pregunta Aristóteles, ¿por qué los filósofos, los políticos y los poetas son los seres más melancólicos sobre la faz de la tierra? Es decir, ¿por qué solo estos tres tipos de seres humanos presentan la característica más visible de la melancolía? ¿Cuál es el precio, o es este el precio que hay que pagar por ser como ellos? Es decir, filósofos, políticos y poetas famosos. Esto en el contexto claro del Aristóteles del siglo V antes de Cristo, del siglo IV, III antes de Cristo, en medio de la polis y el imperio greco-macedónico. Pero en este caso, para nuestro caso, en la actualidad, el precio entenderíamos que sería ese pacto que hace ese ser especial, ese filósofo, ese político, ese poeta, con la melancolía, con la tristeza, con la realidad que tiene que asumir y enfrentar y pasar de largo. Es decir, a partir de ahí va a tener que dar cuotas de dolor a toda esa genialidad de la cual los otros están enterados y le afaman, le proclaman como aquel que es pues especial entre muchos otros, el filósofo, el político o el poeta. En nuestro caso las figuras cambian totalmente, pero esos hombres afamados y grandes que digamos nosotros decimos han roto barreras en la sociedad y en nuestros medios de comunicación y hoy son furor y totalmente digamos exaltados,
en medio de su curubito, esos personajes tienen que pagar cuotas de dolor inmensas por todo eso que nosotros consumimos, vemos y tragamos de ellos detrás de nuestras pantallas con palomitas y gaseosa. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que ese es el precio, digamos desde Aristóteles, con esta pregunta que abre para la humanidad, para estos 2500 años que llevamos pensando estos tipos de problemas. Con esta pregunta de Aristóteles nos traemos acá la cuestión de por qué estos seres sufren tanto si lo tienen todo. ¿No sería eso deseable para todos? Para cada uno, para mí, para ti, para ellos. Bueno, esa es la gran cuestión y ese es el precio o el pacto o el rito, por así decirlo, que se tiene que pagar por todo ello. Bien, en medio de esta dupla entre la risotada mayor y esta melancolía de ciertos tipos de seres humanos que son geniales de por sí o que lo fueron hace siglos, porque ya no lo es después del descubrimiento de la depresión clínica, ya no lo es. En esta dupla entre la risa y la melancolía es lo que queremos preguntarnos en nuestro taller sobre la melancolía y qué papel cumple ella dentro de una sociedad y dentro de una cultura que se vanagloria, digamos, de ser la más optimista, la más positiva y la más progresista ante los embates de la naturaleza, del planeta Tierra, del universo, etc. Solo aceptando, digamos, humildemente esa debilidad humana actualmente, que nos duele tanto aceptar las debilidades, solo aceptando eso podemos entonces pelear, y este taller persigue eso, pelear por nuestro derecho a estar tristes en una sociedad como la nuestra. En una sociedad, pongo el contexto, donde lo único que nos permiten es ser felices, como en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Lo recomiendo, es un clásico de la literatura para todo aquel que por medio de ese libro, de ese artefacto, pueda también cambiar su vida. Entonces, ese derecho a estar tristes en una sociedad como la nuestra nos permite cosas como dejarnos tiempo y espacio para aceptar la ausencia de nuestros muertos, pasar la pena o el duelo del asesinato o la masacre de todos aquellos que conforman nuestras familias, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestras regiones, etc. Ese que dice, déjenme estar triste por los muertos, es aquel que dice, déjenme un espacio y un momento para ser triste yo solo, regocijarme en mi tristeza sin que nadie me moleste y poder yo, por medio de mi pensamiento y reflexión, llegar a la superación de ese duelo, de esa pena, de esa culpa. Por ello, el poema llamado Señora Muerte, del poeta que más admiro en la vida, León de Grave, y se los dejo, se los recomiendo para que vayan y lo busquen en internet y lo puedan leer. Ese poema nos enseña que aquellos que mueren pronto o por diversas circunstancias son los que con su ausencia hacen notar la virtud y el milagro de su propia existencia. Es decir, cuando se van
es que realmente nos damos cuenta de las virtudes de ese que alguna vez estuvo vivo. Y los que nos quedamos somos el resto de la humana mediocridad sobre esta tierra. Es decir, los que mueren jóvenes como en Homero, Aquiles, son los que realmente valen la pena, porque la gran mayoría que quedan vivos pero no libres. Solo el héroe que muere joven logra liberarse de su medio y de las injusticias de su mundo. Los que quedamos vivos tenemos que seguir sufriendo, seguir aguantando y seguir viendo todas las injusticias que permitan nuestros ojos. Entonces, si tenemos un tal derecho a estar tristes en medio de una sociedad como la nuestra, vale la pregunta y trae un peso, digamos, concreto y sustancial a esta teoría de preguntarnos por la melancolía. ¿Qué es la melancolía? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se desarrolla en la humanidad? ¿Cuál es su historia? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo este gran viaje que hemos emprendido desde que empezó todo esto de la pandemia, pues ha sido lo que nos ha permitido preguntarnos cosas como estas, que Joe Hermsen, lo vuelvo a repetir, esta filósofa, nos trae y nos ayuda a pensar en este lado del mundo. Por ejemplo, Colombia. ¿Quién lo iba a pensar? En Bogotá. Estamos estudiando su obra, estamos tratando de degustarla y reflexionar con ella esas mismas preguntas desde su contexto, pero nosotros desde el nuestro propio. Y sólo así podemos entonces darle sentido a lo que pasa últimamente con todo este desorden y caos mundial. Con Herzen, entonces, porque les estoy haciendo el resumen pues de lo que ya hemos visto, llegamos a algo contundente, y es saber que la melancolía es una afección dual que puede llevar tanto a una depresión grave, a una depresión clínica, a una depresión, digámoslo así, enfermiza, como a su propia contención o superación catártica. Es decir, la melancolía nos permite o sumirnos en la tristeza más oscura que podamos imaginar, o sacarnos a la vida, darnos un nuevo respiro y volver a empezar otra cosa. Ese, digamos, es el poder o el efecto que la melancolía con el entusiasmo, lo vamos a ver, producen en la humanidad, y lo hacen hacer cosas impresionantes, cosas milagrosas y, por así decirlo, extraordinarias. Entonces, si es una afección dual que nos lleva a una cosa o a otra, la raíz de tal afección, y eso nos dimos cuenta también con Herzen, se encuentra en nuestra relación con la muerte. Esas tres características son las que nos describen en todas esas páginas Herzen acerca de la melancolía. La melancolía nos puede llevar o a una depresión clínica o a su propia contención. Y la raíz o la base que, digamos, une todos esos cabos sueltos es la muerte. La cuestión, digamos, insalvable e insoslayable hasta el día de hoy, que nos consume el alma, nos hace pensar y pensar y pensar durante siglos y siglos enteros de esta historia sobre posibles alternativas, respuestas, indicios, señales que nos den acerca de ¿y qué pasa después de morirnos?
Eso que aún no podemos resolver es lo que se sigue usando y de manera, digámoslo así, descarada y desproporcionada hoy para cosas como las elecciones de Donald Trump, según Hermsen, que lo vamos a ver pronto. Y ya lo habíamos visto en sesiones pasadas, pero pues yo les estoy resumiendo. Entonces, la muerte o el aniquilamiento por la guerra, porque si hablamos de una muerte, hablamos de la muerte tanto individual, mi propia muerte o la de un ser querido, como la destrucción masiva de todo un pueblo o una nación, por ejemplo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ese tipo, digamos, de muerte es lo que a lo largo de toda esta historia nos ha causado a los seres humanos un tipo, digamos, de admiración. Y esta admiración es la palabra griega que se decía taumatzein. Este taumatzein, que es la admiración de los griegos, de los primeros griegos que empezaron a pensar pues la cosa de la filosofía, por medio de este taumatzein, de esta admiración frente a lo que observaban en la naturaleza, es que nosotros encontramos en la muerte. Es decir, nosotros nos admiramos del hecho de tener que morir porque nos produce, si bien angustia y miedo, también cierto, ¿cómo se dice eso? Cierta curiosidad, cierto deseo de saber qué viene después. Es ese deseo, pequeño deseo de querer saber qué viene después, lo que ha alimentado pues marras y marras de pensamiento humano a lo largo de la historia. Entonces, en toda cultura existe una pregunta ante la muerte, por este hecho instintivo de la humanidad que siempre tiene que darle un sentido, un rostro, un significado al hecho de tener que morir por diversas circunstancias. Y puede entonces ser desarrollada por los medios materiales más diversos. Ya depende de la cultura, depende del pueblo, depende de la civilización y sus usos materiales, sus hábitos históricos que crean obras, piezas que representan esa angustia, ese preguntarse, ese trasegar con la muerte y los suyos que los ha llevado a ser quienes pues en ese momento son en la historia. Y sólo así entonces, por medio de la significación de esa muerte, es que una cultura puede darse un rostro, una faz, una forma determinada frente a otras culturas, a otros pueblos y otras civilizaciones. Para dejar de hablar de generales y universales como de pueblos, civilizaciones, tribus, etcétera, etcétera, por eso escogimos a Joe Hermsen, que nos trae un ejemplo concreto, determinado, en la historia palpable, que nos va a mostrar pues el funcionamiento de todo esto que les he venido hablando. Por eso el ejemplo de Hermsen dentro de la formación de la cultura occidental y europea, es decir, porque ese es su contexto, el contexto del cual escribe esta filósofa, es que vivió un artista, dice ella, llamado Jan Asselin, que pintó ese cuadro que nosotros estudiamos, empezamos a estudiar en este taller. No se lo referencio tanto porque ya saben del cuadro, lo han visto 1000 veces y no me voy a detener en él. Ese es el ejemplo que Joe Hermsen nos trae de la historia, de los documentos, de su propio folclore, por así decirlo, y que nos va a explicar entonces la gran metáfora de la melancolía en su cultura occidental. En nuestra
entre comillas, también cultura occidental y por qué nosotros también hacemos parte de eso. Entonces, este artista fue escogido por Hermsen, ya que además de ser un gran representante de la pintura holandesa del siglo XVII, fue mediante el uso del símbolo de la melancolía en su contexto, es decir, este pintor no era solo un pintor, sino también un pensador que usaba la pintura para poder comunicarse con los suyos y nosotros también, en este caso. Entonces él, por medio de su última obra, que es ese Cisne Desesperado, nos va a traer un mensaje acerca de la melancolía, acerca de la cultura y acerca de digamos, la libertad frente a un tirano, que es tan hermoso mensaje que quiero yo aquí resaltar por medio de la lectura de este cuadro, en todo pues este taller que he venido hablándoles de ello. Entonces este artista, por medio del uso de ese símbolo, compone el cuadro retratando en él una interpretación universalista, es decir, general, de su propio conflicto, que en esos momentos pues se estaba dando en el escenario entre Holanda, Inglaterra y Francia. Y es el conflicto que este mismo artista pues padece a lo largo de su vida y lo lleva hasta sus últimos días y su último cuadro de ese Cisne Desesperado en 1652, cuando ya no da más y deja este último mensaje para que otros lo puedan recoger. Y nos deja representado entonces en ese cuadro al gran pensionario que fue Johan de Witt, con su hermano Cornelio, que se enfrentaron toda su vida, resistieron a la monarquía orangista y no se dejaron sino hasta 1672, cuando todo acabó con un giro revolucionario que les dio a estos dos últimos una faz de villanos, de viles, de gente mala y contraria a los intereses, digamos, de las mayorías, de siempre las mayorías. Ya saben cómo termina el cuento, no lo voy a repetir, pero sí quisiera resaltar que ese continuo acecho por parte de la monarquía orangista para apoderarse de la República Libre Holandesa fue, digamos, el intento o el motivo esencial que tuvo Asselins para pintar ese cuadro en los últimos días de su vida y dejar ese mensaje a la posteridad. Hasta 1672, con la muerte de Witt, es que este cuadro cobra sentido y nos puede retrotraer, es decir, devolver a ese siglo XVII y poder comprender una luz de ese pasado que nos sirva para este presente tan oscuro, más oscuro que el mismo pasado y que no entendemos bien. Entonces, gracias a la obra de Joe Hermsen y su ejemplo del siglo XVII y su contexto y cómo reconstruye ese contexto de la guerra que tuvo que sufrir la República Holandesa frente a la amenaza monárquica por parte de ingleses, por parte de franceses, etcétera, frente a su propia libertad. Ese contexto, esa reconstrucción que nos hace Hermsen, nos ayuda entonces a sintetizar y a entender que la pregunta de Aristóteles, es decir, ¿por qué los filósofos, los políticos y los artistas son los seres más melancólicos de todos?, nos ayuda a comprender con un salto más o menos de más de 1500 años hasta nuestra época, otro salto de 300, 400 años hasta el siglo XXI, y comprender que es en ese contexto que podemos
observar esa pregunta que hizo Aristóteles antes y darle personajes, movimiento y escenificación como si estuviéramos viendo una obra de teatro. Les voy a resumir entonces esos tres personajes en serie con los cuales, digamos, nos vimos hace semanas. El artista, en este caso lo conocemos, es Jan Asselin, y su último cuadro de 1652, donde nos retrata su época. El político, también lo conocemos, es Johan de Witt, junto con su hermano Cornelio, quienes fueron linchados en 1672 a manos de los orangistas o súbditos de la corona. Y el filósofo, y esto fue una anotación que hice al pie de página por allá en una sesión nuestra, el filósofo es Spinoza, Baruch Spinoza, cuando después de la escena, digamos, después del barullo de la calle y después del linchamiento de Johan de Witt, en la escena misma donde lo matan, ahí este filósofo, en medio de ese furor, digamos, político y resignación, pues, gravísima del momento, porque Spinoza era, pues, un seguidor, digámoslo así, sincero de la República Holandesa, solo que después tuvo que vivir la monarquía, pero no sabemos cómo. Es que ahí en esa escena deja un opúsculo escrito por él, llamado el Ultimi Barbarorum de 1672. Entonces, en esa escena van a encontrarse estos tres personajes, el filósofo, el político y el artista, para darnos o mostrarnos por qué son los seres más melancólicos, pero a la vez más geniales y representantes de su propio contexto, y que nosotros, pues, por obvias razones estamos estudiando desde el siglo XXI, tratando de buscar alguna señal, alguna luz para poder traer acá. Bien, con la ilustración que nos hace Herzen de este siglo XVII, con estos tres personajes que van a ser los personajes de la pregunta de Aristóteles, vamos a poder comprender y también escuchar el viejo relato de aquel héroe que mediante la calumnia de los otros se tornó villano para todos al final. Ese paso que da Johan de Witt, por ejemplo, de gran pensionario a enemigo público número uno, es el que van a sufrir por lo menos en 2500 años de historia todos los grandes representantes de ideas, valores y comunidades vivas que pelean por lo justo y son asesinadas por los más burdos y brutales poderes de la tierra. En ese, digamos, contexto es que se dan historias como en filosofía, por ejemplo, las de Sócrates. Ustedes saben que Sócrates fue condenado por la misma polis de Atenas a beber cicuta. Y en política, como con Salvador Allende, en el Chile de la dictadura de Pinochet, y como el mismo Pinochet arrincona a Allende y este muere quemado en su palacio, pues, presidencial, sin poder hacer gran cosa. Es en ese contexto entonces del giro o la revolución que dan los tiempos de la humanidad, cuando cambian las cosas abruptamente, que unos y otros terminan de buenos y malos, de un bando y de otro, etc. Y ahí, en ese cruce, por así decirlo, de fronteras, se da todo un, digamos, toda una concentración de energías melancólicas, entusiasmáticas,
que nos revelan ciertas personalidades y ciertos genios por sobre el común, y que son pues los personajes principales de esas épocas, de esas escenas y de esos momentos pues culmen de la historia. Ya para terminar y quedarnos pues con esa gran conclusión, es decir, la conclusión del viraje que dan los tiempos y cómo la vida nos puede dar una cosa en un momento determinado y al otro día darnos lo contrario, y sin que ello pues tenga que perturbarnos al punto de quebrarnos, es como nosotros los seres humanos nos hemos venido pues desenvolviendo y defendiendo también de nuestro medio, ya no tanto natural, sino en este caso un medio social agresivo, que lo único, digamos, que permite es, si se es como todos, se es miembro, pero si no, se es totalmente rechazado, digamos, marginalizado y tratado de ciertas maneras especiales, que no son justas y que atentan pues contra la humanidad con minúsculas que aquí defendemos. Un saludo muy especial, espero les haya gustado la charla de hoy. Aquí la dejamos en este punto. Para la próxima segunda parte pues vamos a terminar con este resumen y el entronque con el relato de Kafka y su análisis, el de la condena, el que leímos sesiones pasadas. Pronto les anunciaré unos cambios de metodología o estrategia que pretendo usar para este taller de aquí en adelante, lo último que nos queda, para poder terminar la mochila por un lado y poder terminar nuestras charlas por el otro, darle una conclusión, darle una claridad pues mínima, y que ustedes puedan llevarse esa prometida caja de herramientas para sus casas, sus hogares, sus amigos, sus familias, y puedan usarla pues en el momento que así lo deseen. No se olviden de llenarme el registro de la universidad. Aquí en la descripción del video les dejo el enlace, lo pueden pinchar y llenarme la información, sean o no de la universidad. Eso permite que estas charlas y los tutoriales pues continúen. Muchas gracias por todo, un saludo a los que conozco y a los que no, espero verlos algún día. Cuídense mucho.